antibióticos, servicios ambulatorios, y ciertamente se va reflejando en la longevidad promedio de la población e inclusive en los elementos que hoy sabemos son tan importantes como las condiciones intrauterinas y lo que después puede expresar en las etapas adultas. Y entonces nosotros podríamos clasificar de manera muy gruesa la información sobre causas de muerte en un conjunto de 4 subgrupos. Hay muchas formas de clasificarlo y la flexibilidad que nos da la categorización de las causas nos permite reflejar o poner en relevancia aquel aspecto que a nosotros más nos interese. De las clasificaciones más recientes nos da 3 grupos y en este caso he querido señalar 4, porque el primero de ellos, el que corresponde a enfermedades transmisibles maternas, perinatales y desnutrición, lo que requiere son intervenciones primarias en mayor medida como la que comenté sobre saneamiento ambiental, sobre acceso a agua potable, elementos de salud pública en el sentido más estricto del término. Mientras que las enfermedades no transmisibles, aquellas que tienen un elemento de cronicidad, lo que vamos a requerir como intervenciones para modificarlo, para reducir su presencia, también pasa por modificación de comportamientos de la población. Y tenemos las causas externas, que en muchas circunstancias son un grupo menor y que tiene 2 componentes que me parece tenemos que separar si nosotros queremos comprender qué es lo que está ocurriendo en un país como el nuestro, donde los accidentes tienen una lógica, sí son elementos prevenibles, sí podríamos transformar algunos de estos con intervenciones que pasan por la normativa, sí cambiando el comportamiento de las personas, aunque es un comportamiento distinto del que necesitaríamos modificar, como en el caso de las enfermedades no transmisibles. Y por supuesto tendríamos el cuarto conjunto, que es el que hoy nos ocupa, el de violencia. También tiene un componente de prevención, pero los factores culturales son muy importantes en la dinámica de la violencia, en la ocurrencia de la violencia, y están las desigualdades de muy diverso tipo en la sociedad que también explican su ocurrencia y su permanencia. Lo socioemocional va a incorporarse en este conjunto de causas y desde luego los elementos que nosotros podamos poner a disposición de la población para atender salud mental también ayudarán a reducir algunos de estos componentes de violencia. De tal forma que entonces nosotros al poder categorizar por causas podríamos reconocer qué tipo de intervenciones necesitamos hacer e igualmente importantes cómo es que se comportan en la población en su conjunto. Si nosotros seguimos la dinámica demográfica, seremos conscientes de que el país está sufriendo una transformación secundaria a la reducción de la fecundidad, donde se ha intensificado el proceso de envejecimiento. Es un proceso acelerado, es un proceso que va acompañado también de una reducción de la participación proporcional de las edades medias. Y este es el caso de la población masculina y podemos ver cómo entre 98 y 2020, efectivamente, el componente de personas menores de 15 años se ha ido reduciendo proporcionalmente y el de mayores de 60 años, las personas adultas mayores en el país, en este caso hombres, ha ido aumentando. Y la imagen sería básicamente la misma para mujeres, simplemente con un incremento aún mayor, proporcionalmente hablando, de mujeres en edades adultas mayores. Este cambio en sí mismo, este proceso de envejecimiento, lo acelerado del proceso, pero sobre todo su ocurrencia, habla de cómo nosotros necesitamos, para analizar la mortalidad en su conjunto, revisar la información estandarizada. Eliminar este componente de transformación muy profunda y rápida para poder estar en condiciones entonces de tener un indicador comparable. Y este es el indicador más simple que nosotros podemos ver para un periodo, en este caso entre 2000 y 2020, para cada uno de los sexos, y lo que encontraríamos, que es parte de las preocupaciones, es que básicamente nos ha cambiado en el tiempo. Entre 2000 y 2019, los valores de la tasa de mortalidad total estandarizada por edad para los hombres está entre 6.07 y 6.37. Básicamente no se ha movido en esencialmente 20 años. Y la cifra que vemos en 2020 es el reflejo del incremento de la mortalidad asociado a la pandemia. Para el caso femenino tenemos un nivel de mortalidad más bajo, las mujeres
suelen tener elementos de longevidad mayor que la de los hombres, pero también vemos este estancamiento en los últimos 20 años del nivel de la mortalidad, reflejado en este indicador estandarizado por edad, lo que nos dice que efectivamente esa es la razón del estancamiento, que la mortalidad no se ha movido en su nivel y eso en sí mismo es un elemento de preocupación. Y cuando recuperamos esta aproximación por causas, lo que encontramos es un esquema como este, que ilustra cómo se distribuyen esos cuatro grupos. El segmento gris corresponde a la proporción de las defunciones que tienen como causa las enfermedades no transmisibles. El azul corresponde al primer grupo de enfermedades transmisibles maternas, perinatales y desnutrición. El segmento naranja son accidentes y el rojo es violencia. Y lo que vemos es que entre 98 y 2018 la participación de la violencia en el país ha incrementado su presencia. Y eso es algo que no se espera cuando lo que está sucediendo es un elemento de desarrollo de la sociedad. Tendemos a tener condiciones de menor participación de la violencia en todas sus formas, conforme la población vive en mejores condiciones y hemos sido capaces de avanzar en términos de desarrollo socioeconómico. Esta es la imagen hasta 19 y si ponemos la información de 2020, lo que tendremos es un repunte de las enfermedades transmisibles secundaria de la pandemia, una modificación del nivel de la proporción que corresponde a las enfermedades no transmisibles, pero la violencia está ahí ocupando el mismo espacio. Y esto es lo que da pie a mi interés por mostrar el día de hoy cuáles son las condiciones que guarda la violencia en el país. Porque uno puede pensar que está presente en todas las sociedades, lo cual es cierto, pero la intensidad con la cual está presente es lo que hace la diferencia. Y este cuadro lo que nos dice es qué proporción de total de la mortalidad en 2000 y en 2019 para los países que se presentan correspondía a la mortalidad por violencia. Y lo que vemos es que en el caso de México, el porcentaje de mortalidad por violencia aumentó de 3.74 a 6.39. Honduras es el país de los que están aquí consignados que tiene la mortalidad por violencia más alta en términos proporcionales. Brasil también es más alto que México. Chile se modificó reduciéndose en este periodo. Pero lo que llama la atención es, por ejemplo, que Estados Unidos es visto como un país muy violento. Todos conocemos las notas que en los medios se reportan sobre cómo frecuentemente hay homicidios masivos y la disponibilidad de armas de fuego en la sociedad norteamericana. Y sin embargo, sus niveles de mortalidad en términos proporcionales son menores que los nuestros. Japón tenía una mortalidad proporcional similar a la nuestra en el año 2000 y sin embargo la redujo 20 años después. Y España tiene consistentemente niveles bajos que además se fueron reduciendo en este mismo periodo. Este es el escenario en el cual a nosotros nos preocupa lo que significa la violencia en el país, la intensidad de esta y ahora veremos también su diversidad. En el día de hoy me gustaría abordar 4 ejemplos de manifestación de violencia. Los homicidios de hombres son los que toman con mayor frecuencia los espacios de discusión porque son los que tienen el mayor número de ocurrencia de eventos. Los homicidios de mujeres tienden a tener algún espacio porque hay grupos organizados que demandan, exigen que estos sean visibilizados y también son importantes, aunque numéricamente son menos, su magnitud es menor que el caso de homicidios de hombres. Pero hay algunos otros casos, por ejemplo, como el infanticidio, que no es visto como un problema de salud y un problema social en el país. Y el suicidio tampoco es concebido como un problema de violencia. Y finalmente sí lo es, porque es una violencia que se está llevando a cabo contra la misma persona, pero es una forma más de violencia. De tal manera que podemos ampliar el horizonte y pensar en varias manifestaciones en cuáles podríamos encontrar, en este caso, en la información sobre mortalidad. Y si comenzáramos revisando cuál es la situación que guarda el homicidio de hombres y mujeres en el país,
Esta sería la imagen de la trayectoria que ha seguido entre 1998 y 2020 por sexo. Y es información que también está estandarizada por edad, de tal forma que es comparable en el tiempo. Y lo que es abrumador es la manera como ha aumentado en algunos ciclos a lo largo de ese periodo, particularmente para el caso de hombres, entre 2007 y 2010. Después se reduce hasta 2014 y luego sistemáticamente sube hasta 2019. En 2020 vuelve a mostrar una ligera reducción. Y en el caso de las mujeres, aun cuando la intensidad, como comenté, del homicidio es menor que respecto a los hombres o comparado con los hombres, sí muestra un fenómeno de incremento continuo a lo largo de este periodo. Y este es el trasfondo de la preocupación por homicidios masculinos y femeninos en el país. Cuando lo revisamos por grupo de edad, lo que encontramos es que esta es la trayectoria que ha seguido en el tiempo y la diferencia que guarda entre los grupos de edad, grupos quinquenales de edad. Para el caso de los hombres, es un fenómeno que ha ido tomando cada vez más a la población joven, que ha ido reduciéndose un poco en su manifestación en personas mayores, que realmente está concentrado en población adulta y joven, y que en los últimos años, entre 19 y 20, vemos un incremento. Para 20 se redujo, pero en 19 con respecto a 2015 muestra un incremento muy importante. Es entonces un fenómeno intenso en su magnitud, ocurriendo de manera diferenciada entre los grupos de edad y además intensificándose en años recientes. La imagen que obtenemos, si analizamos la información de la misma manera para el caso de las mujeres, es, ahora lo vemos, pero si vemos primero el caso de hombres para las entidades federativas, lo que encontramos es esta diferencia entre 2015 y 2019. Y vemos dónde en el país se ha acentuado el fenómeno del homicidio entre hombres y lo intenso de este en algunas entidades federativas. Está distribuido en todo el país y ese me parece también es un elemento importante a recuperar porque podemos quedarnos a veces con la imagen de que está sucediendo en ciertos segmentos del territorio nacional, cuando en realidad es un problema más generalizado. Básicamente encontraremos que toda la información muestra que en 2019, con excepción de alguna entidad federativa, tuvieron un incremento muy importante. Y cuando vemos el caso de mujeres, como decía, en términos de los grupos de edad, lo que encontramos es que el patrón de ocurrencia es muy temprano, inclusive un poco más temprano que en el caso de los hombres, aun cuando también ocupa mujeres en edades adultas. Y que lo que se ha transformado en años recientes de forma adicional es la reducción de los homicidios en mujeres adultas mayores, que estaba presente para el año 2000 y para el año 2005. La intensidad de homicidios en esos grupos de edad era un rasgo característico. Ahora se ha movido a edades jóvenes y comenzamos a mostrar de manera muy importante homicidios de mujeres en las edades de 20 a 24, de 25 a 29. Es un patrón entonces de asesinatos de mujeres en edades jóvenes. Dado que son menos intensos, menos el número de homicidios que se registran en mujeres que en hombres, aquí está calculada la tasa quinquenal para entidades federativas para darle estabilidad a la cifra y poder reconocer qué es lo que ocurre sin las fluctuaciones que año con año podría tener aquellas entidades federativas pequeñas poblacionalmente hablando. Y esta es la imagen que obtenemos de esa tasa quinquenal. También es un problema distribuido en todo el país y hay algunas entidades federativas que muestran una intensidad particularmente preocupante. Algunas de ellas coinciden con el caso de los hombres. Si comparamos cómo se da la mortalidad masculina y la mortalidad femenina con esta diferencia de un solo año para hombres y el periodo quinquenal para mujeres. Esta es la imagen que obtenemos y lo que encontramos es que efectivamente en algunas de las entidades federativas hay una coincidencia entre los dos sexos y en otras las condiciones que marcan la dinámica de cada uno de estos fenómenos son distintas por sexo. Y eso también
se debe traducir en acciones de política pública diferenciadas por, en este caso, por entidad federativa y por sexo. ¿Cómo podríamos juzgar si esto es lo que esperaríamos para la ocurrencia de la violencia expresada como homicidios hacia hombres y mujeres? Y una forma de volverlo a colocar en perspectiva es tomar la información internacional. Y cuando hacemos eso, podemos darnos cuenta que aún en el contexto latinoamericano, esta región del mundo es la que tiene la mayor mortalidad por violencia, incluyendo, si comparamos la información de la región con aquellas zonas del mundo que tienen conflictos bélicos, nosotros solemos tener información, una mayor intensidad de mortalidad por violencia expresada como homicidios. Pero en el contexto regional, México está en una situación intermedia donde Honduras tiene, para el caso masculino, una mortalidad más alta y todas las demás son menores que las nuestras, incluyendo la de Brasil, que también es muy intensa. Y en algunos casos, como si comparamos con Chile, lo que vamos a tener es que esta diferencia es de una quinta parte. Chile representa es 5 veces menos que la nuestra para el caso masculino. Y para el caso femenino encontramos un patrón similar, solo guardando la diferencia entre las dos intensidades. La mortalidad femenina por homicidios en el país es básicamente de la 10ª parte que la masculina. Es casi sistemático que eso es en los niveles que se han observado en los últimos años, pero la mortalidad de las mujeres mexicanas respecto a sus pares latinoamericanas es mucho más alta. Y esta situación se ve todavía acentuada cuando la comparamos con lo que ocurre en otros lugares del mundo. La mortalidad por homicidios en los países que se muestran aquí son países europeos, hay algunos países asiáticos, es mucho mayor la mexicana que la que se observa para el año 2018 en esta compilación equiparable de información. Y lo mismo para el caso femenino, lo que nos muestra que el fenómeno que nosotros estamos viviendo y registrando en el país, no solamente la intensidad en los últimos años, su intensificación, sino también el hecho mismo de estar ocurriendo en una región que tiene violencia con esos niveles, no nos permite reconocer que estamos en una situación muy grave, porque lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, donde en algunos casos somos equiparables, al menos formamos parte de los mismos grupos, como es el grupo de países OCDE, que significa que nuestras condiciones de desarrollo socioeconómico son similares, no son iguales, pero son similares, sí nos dice que nosotros no estamos respondiendo a esa condición en la expresión de mortalidad y que esta es extraordinariamente alta y por lo tanto entonces una preocupación social y desde luego de salud pública. Comenté que el otro aspecto de violencia que me gustaría revisar el día de hoy es infanticidio. Y comenzaría comentando que un infanticidio tiene una definición muy precisa y es el homicidio de un niño menor de 1 año de edad. No está abierto a toda la infancia, es específicamente en el primer año de vida. Y en este caso, estos infanticidios ocurren frecuentemente a manos de algún familiar, puede ser madre o padre o alguien cercano a la familia. En ocasiones es difícil identificar que ocurrió un infanticidio, puede confundirse con una muerte repentina, estas muertes que ocurren en la cuna, que no tienen una explicación, y se puede requerir una autopsia para poder deslindar si fue una muerte con violencia de por medio o una muerte súbita. En algunos casos, el infanticidio ha sido practicado como una manera de restringir el tamaño de la familia o que la conformación de esta siga la composición por sexo que se prefiere, donde frecuentemente se privilegia que el primer hijo sea un hombre. Nosotros no hemos tenido esa práctica como tal, el infanticidio como una manera ni de controlar los tamaños ni de tampoco las composiciones. Y en 20 años en el país se registraron 1.385 infanticidios, lo cual llevaría a algunas personas no familiarizadas con lo que implica la mortalidad en general por violencia y particularmente por este fenómeno, a pensar que es un problema menor. Y ciertamente es una fracción pequeña del total de las defunciones que ocurren de menores de 1 año,
pero muestra un aspecto de la violencia en la sociedad muy particular. Máximo cuando uno reconoce que en algunos casos los infanticidios son llevados a cabo con un disparo de arma de fuego. Y como todos hemos tenido ocasión de comprobar, un niño menor de 1 año es realmente de mucha fragilidad. El usar un arma de fuego es una forma extrema de violencia hacia una criatura que no puede defenderse literalmente y que tampoco ha provocado seguramente ninguna de las reacciones que a veces entre los adultos puedan encontrarse. Esta es la imagen de la ocurrencia del infanticidio a lo largo del tiempo, entre 2000 y 2020. Las tasas son trianuales, dados los tamaños del número de infanticidios que ocurren anualmente, pero de todas formas muestra cómo ha sido sostenido en el tiempo. 2015-2017 tiene una reducción que coincide con el aumento de reducción de la violencia general en el país, pero la de 2018-2020 vuelve a repuntar y está a niveles similares a los de 2003-2005. Y cuando revisamos qué ocurre en términos del fenómeno y su distribución, considerando los tamaños de la población por entidad federativa, si se distribuyera proporcionalmente, lo que encontraríamos es una concordancia entre la línea naranja y los puntos azules, porque significa que el infanticidio tendría la proporción de ocurrencia correspondería con su proporción de población. Y sin embargo, no es así. El caso concreto de Estado de México es el de mayor preocupación porque el número de infanticidios que ocurren, que se registran en el Estado de México, y aquí está tomada la información de residencia, entonces rebasa con mucho lo que correspondería a su proporción de población. Y esta es una forma de verlo, y esta es otra manera de ilustrarlo, donde del conjunto de las 32 entidades federativas, ¿qué proporción ocupan en cada una de ellas en el total del infanticidio? Y el Estado de México toma sobre una tercera parte del total de los ocurridos en esos 20 años que se analizaron. Y de nuevo, solo comparándolo con el exterior, podemos colocar en perspectiva esta información y reconocer que no es algo esperable, que no es lo que consideramos podría ocurrir de manera aleatoria en contextos socioeconómicos como los nuestros. El caso de México sí es menor que el infanticidio en Honduras y también en Brasil, pero rebasa con mucho el de Chile y Argentina. Es equiparable al de Estados Unidos y excede el de Japón, España o Australia. Países que son muy grandes. Japón tiene más población que el caso mexicano y no llega a tener 30 defunciones en todo este periodo. Entonces, es un fenómeno muy raro, muy infrecuente y corresponde a los niveles de desarrollo que uno esperaría que se manifestaran en una casi nula ocurrencia de un problema tan grave como es este del infanticidio. Y el suicidio, que son las lesiones autoinfligidas, esta es la tendencia que sigue entre el 98 y 2020 para hombres y mujeres. La diferencia es mucha. Sin embargo, las preocupaciones alrededor de esta problemática son varias. Una de ellas es que ha estado sistemáticamente aumentando, que todo el tiempo, desde entre 98 y 2010, ha mostrado un aumento sistemático tanto en hombres como en mujeres, y pese a la diferencia por sexo, llama la atención que también esté incrementándose en las mujeres. En este caso, no es la intensidad del suicidio lo que preocupa, sino el hecho de que no hemos sido capaces de interrumpir una dinámica de aumento. Y cuando lo revisamos por grupo de edad, lo que encontramos para el caso de los hombres es que se trata de un fenómeno de población joven, que en el pasado también involucraba suicidio de población adulta mayor, pero ahora está concentrado sobre todo en las edades jóvenes. Y ven ustedes cómo en 2020 el suicidio, en la información ya recuperada por INEGI, muestra un incremento para los grupos jóvenes en relación con 2019. Entonces, suicidio como un problema también de salud pública rejuvenecido e intensificado en el tiempo.
Y el caso de las mujeres es todavía más preocupante porque es un fenómeno que está ocurriendo a edades todavía más tempranas que las de los hombres, de manera muy concentrada en las mujeres entre 15 a 24 años, pero que en los dos casos en el país está ocurriendo a partir del grupo 10 a 14, más cercano a 14 que a 10, pero ya presente con algunos casos de suicidio en ese grupo de adolescentes. Y de forma sistemática ha aumentado en el tiempo, lo muestran las líneas que van señalando cada uno de los puntos de corte que se presentan aquí, y también en 2020 se muestra un incremento para el grupo de 10 a 14, 15 a 19 y el de 20 a 24. Inclusive es básicamente el mismo de 25 a 29. Entonces, suicidio en el país. En términos de la distribución territorial, para el caso de los hombres, esta es la imagen que se muestra, donde hay diferencias muy importantes y los niveles son preocupantes, particularmente preocupantes en algunos lugares, y donde otras formas de violencia no están presentes, sí está registrándose esta. Y eso nos dice cómo tendríamos que tener esta aproximación más amplia y pensar en el conjunto completo de las manifestaciones de violencia en el país. Esta es la imagen para mujeres, los niveles son menores que en el caso de los hombres, pero también hay una heterogeneidad entre entidades federativas y coinciden en algunos casos las entidades con una intensidad mayor de suicidio, tanto para el caso de hombres como para el de mujeres. La comparación con los países, de nuevo, nos lleva a señalar que si bien está por debajo de lo que inclusive se encuentra en la región, en países culturalmente similares, como es el caso de Chile, eso no nos debe hacer sentir menos preocupados por la trayectoria que ya se mostró de incremento continuo de este fenómeno y que ahora mismo esté por debajo de lo que ocurre en otros países, en países en desarrollo, desarrollados como Corea del Sur, Japón o la misma Francia. No quiere decir que no pudiéramos tener algo similar a España, una condición donde hay una baja mortalidad por homicidio y también una baja mortalidad por suicidio. Este es hombres de 25 a 29 años porque es el grupo de edad que muestra las tasas más altas, y estas son las mujeres de 15 a 19 con una imagen bastante parecida, donde en este caso sí México tiene más mortalidad por suicidio que Chile, es equivalente, similar a la de Estados Unidos, pero de nuevo España y en este caso también Francia tienen niveles menores que lo que se observa en el caso de México. Si tomamos toda la mortalidad por suicidio en los grupos de edad, esta es la imagen que podemos recuperar. En la región hay países que muestran suicidio masculino más alto que el registrado en México, pero también algunos lugares como Colombia, que es menor, o el caso de Panamá. Honduras es un caso peculiar porque tiene un nivel extraordinariamente alto de homicidio masculino a edades tempranas y el suicidio es muy bajo. Ahí hay una combinatoria de los dos fenómenos. Y en el caso femenino, la mortalidad que nosotros tenemos excede la que se puede observar también para Colombia, para Panamá, bueno, y Honduras con esta situación que ya les comentaba. Entonces, en la región nosotros estamos en un punto intermedio en términos de suicidio por sexo, y en una comparación más amplia con los demás países que hemos estado usando como puntos de referencia, lo que encontramos es que sí, efectivamente, la mortalidad por suicidio es más baja que lo que se observa en otros lugares, pero eso no significa que nosotros no pudiéramos estar preocupados ya con interrumpir el proceso y lograr que no continúe aumentando y reducirlo a los niveles que se observan para ciertos grupos de edad en otros países. Vale la pena señalar que tanto suicidio como homicidio forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los dos indicadores están incluidos ahí. Se busca reducir de manera importante su ocurrencia para 2030. Estas cuatro formas de violencia están claramente diferenciadas y en estas diferencias radica
lo que tendríamos que hacer distinto para cada una de ellas en términos de política pública. En el caso de los homicidios masculinos, la mayor parte de estos ocurren como violencia entre hombres, hombres que asesinan hombres. Y en el caso de los homicidios femeninos, suelen ser hombres quienes asesinan a las mujeres en el contexto frecuentemente de relaciones sentimentales. Habría que distinguir también los feminicidios, que es la ocurrencia de un homicidio de una mujer por su condición de mujer o por cuestiones de género. Y aquí, en el caso de las mujeres, de los homicidios de mujeres, las familias son muy importantes para denunciar la ocurrencia del feminicidio. Y sin embargo, para el infanticidio nosotros no tenemos nadie que señale que está ocurriendo, porque es la propia familia quien está en el centro de, de haber llevado a cabo el infanticidio. Y el suicidio como una expresión última de las necesidades de salud mental y la ausencia de atención en esta área, un área además que se va a incrementar, se ha estado incrementando con la presencia de la pandemia. Hay que recordar que nosotros distinguimos los homicidios de mujeres, feminicidios son los que más frecuentemente se señalan y estos ocurren por su condición de género, pero tenemos aquellos que están, tienen lugar porque son parejas sentimentales o están por otro familiar, son llevados a cabo por otro familiar o simplemente ocurren con otros actores de por medio y eso nos daría los homicidios totales. Y es importante mantener esta categorización porque cada uno de ellos requeriría acciones de política distintos. A pesar de que todos son homicidios de mujeres, la dinámica que subyace a su ocurrencia nos llevaría a plantearnos intervenciones diferenciadas. Habría que recordar que son multifactoriales las razones por las cuales llegamos a tener, en este caso, homicidios y la violencia hacia las mujeres. Estamos hablando de la expresión extrema, es el asesinato de una mujer, pero tienen otras formas de violencia que están presentes a lo largo de la vida de las mujeres, que no todas las veces se van a ver expresadas en la pérdida de la vida de esta. El hecho de que haya violencia de otras formas va a incrementar el riesgo de homicidio, violencia física, violencia económica, violencia emocional, violencia sexual. Y el estatus de la mujer en la sociedad, en la medida en que esto tiene más vulnerabilidades, está más cuestionado, es más complicado aceptar que las mujeres tengan un espacio de igualdad en la sociedad. Eso en sí mismo las coloca en un mayor riesgo de violencia y también de ser asesinadas. Cuando está muy marcada la preferencia por hijos varones, eso también resulta en un incremento en la violencia hacia las mujeres. Cuando normalizamos culturalmente la violencia y nos parece que las microagresiones, por ejemplo, no significan ningún riesgo para la población, que pueden ser algo que forma parte de esa cultura, eso en sí mismo también incrementa el riesgo de potencialmente las mujeres sean asesinadas. Haber sufrido violencia durante la infancia hace que las mujeres tomen esto como un modelo aceptable en su vida adulta y las coloca en una situación de riesgo de padecer violencia sin que consideren que algo anómalo está ocurriendo. La violencia es transgeneracional. Las personas que la sufren en la infancia o en la adultez pueden estarla replicando en sus siguientes etapas de vida o si es una que proviene desde la infancia, cuando tengan familias propias. Cuando hay una autonomía acotada, cuando hay una dependencia económica, todo eso incrementa el papel de la violencia en la vida cotidiana de las mujeres y su riesgo de llegar a una situación de asesinato. Y la violencia intrafamiliar es otra de las formas que tenemos de medir qué ocurre con las agresiones hacia las mujeres que no llegan, cuando están expresadas en estos términos, a el asesinato, pero sí forman parte de esa violencia cotidiana que enfrentan. En el caso de suicidio, identificar las situaciones estresantes como factores que se asocian a su ocurrencia nos lleva también a poder señalar qué tipo de intervenciones habría que estar estableciendo. Las calidades de los empleos, la inestabilidad laboral, el desempleo, alteraciones del sueño, abuso en muy diversas formas que las personas pueden estar sufriendo, el aislamiento social, la calidad de las relaciones personales, va afectando la condición de salud mental de las personas y el manejo que hace de sus relaciones. Y algunos
de estos elementos podemos verlos como más discutidos en los últimos meses a raíz de la pandemia. Por ejemplo, el incremento del desempleo, la calidad del empleo y la inestabilidad laboral, ciertamente el aislamiento social, con lo cual entonces explicamos por qué se espera que la salud mental se haya visto deteriorada colectivamente en el mundo y la necesidad de intervenir de una manera más profunda para recuperar la condición previa y ciertamente resolver los problemas que ya se tenían. Y en términos del infanticidio, podemos identificar la impericia para la crianza. A veces un niño puede ser asesinado simplemente con agitarlo de una forma violenta. No necesita un golpe. El propio agitarse puede ser suficiente. Criar un niño es algo que requiere habilidades de muy diversa naturaleza y a veces las personas no están en condiciones de llevarlo a cabo. La calidad de la relación de la pareja, el tamaño y el espaciamiento de la familia, las condiciones de la vivienda, ciertamente, si la reproducción ha sido planeada, cuáles son los estresantes que acompañan esa crianza. Hay que distinguir de negligencia, que es otro componente que puede estar presente en la crianza, y es ciertamente lo que tendríamos que distinguir es que hay una intención de dañar y que eso es lo que resulta en la muerte de esa criatura. En el caso que comenté sobre algunos de ellos habiendo sido asesinados con una bala, ciertamente hay una intención de dañar deliberadamente. Y violencia y salud mental está presente. Los problemas de salud mental son más amplios que aquellos que podemos identificar de manera más coloquial como asociados a las ideaciones suicidas o los suicidios. Adicciones, abuso de consumo de alcohol, depresión, ansiedad, son algunas de las manifestaciones que pueden estar detrás también de un elemento de violencia. Y la mortalidad tiene un papel muy importante como un elemento que ha impedido, ha estado impidiendo el avance en el desarrollo del país. Desde los años 90 ya se identificaba que la diabetes estaba fungiendo como un freno a la mejora de la esperanza de vida al nacimiento. Y era un freno porque a pesar de que había una mejora en otras causas de muerte, el incremento en la diabetes provocaba que esta no se manifestara como un cambio positivo tan amplio como hubiera podido ser en la esperanza de vida al nacimiento. Pero para 2010, con la forma como se acentúa la violencia, la investigación ya mostró que había una pérdida en la esperanza de vida masculina y que esa se concentraba en edades jóvenes de entre 20 y 34 años y que estaba presente en todas las entidades federativas con distintas magnitudes. Es decir, el indicador de esperanza de vida al nacimiento, que aunque tiene su origen en la estimación utilizando información de mortalidad, es en realidad un indicador de desarrollo. Nos dice cómo está moviéndose la sociedad hacia una condición de eh, mejor calidad de vida promedio para su población, porque se ve traducida en la longevidad. Cuando nosotros encontramos que hay causas de muerte que en concreto funcionan como freno o todavía peor, interrumpen la mejora de la esperanza de vida al nacimiento, estamos frente a una situación que está impidiendo el desarrollo de la sociedad. Y si nosotros comparamos la esperanza de vida al nacimiento en el año 2000 y 2020 para hombres y mujeres, esta es la imagen que arrojan los indicadores que CONAPO ha estimado para estos años. Y la casi nula diferencia en la mayor parte de las entidades federativas para cualquiera de los dos sexos que estemos analizando, lo que nos dice es que en 20 años básicamente el país no cambió en términos de niveles de desarrollo, que tenemos 2 décadas detenidos esa mejora y que lo podemos observar tanto en hombres como en mujeres en todas las entidades federativas. Algunas tienen algún cambio, pero no se corresponde con 2 décadas. Eh, es cierto que en el caso sobre todo de las mujeres estamos en una esperanza de vida relativamente alta, pero hay que recordar que las mujeres japonesas tienen 86 años de esperanza de vida, con lo cual el campo de acción de la esperanza de vida femenina en México todavía tiene un margen de maniobra, y el de los hombres que también, comparado tanto con los hombres como con las mujeres. Lo que nos está diciendo es cómo llevamos 2 décadas sin avanzar
en los indicadores de desarrollo, que en este caso nos hablan de algo más completo que un aspecto económico o un aspecto social. Nos dice lo que está ocurriendo expresado en mortalidad, que resume las condiciones de vida de la población. Y si nosotros vemos, además, lo que la violencia está haciendo en su interacción con la dinámica demográfica, lo que estamos esperando es que la mortalidad por homicidios, en función del patrón de edad que ha tenido, acelere el proceso de envejecimiento. Porque lo que está sucediendo es que proporcionalmente otros grupos de edad, los grupos de edades avanzadas, están tomando una proporción mayor, porque los que están saliendo de las cortes por asesinato, por homicidio, en el caso de los hombres, y en menor medida de las mujeres, son edades jóvenes. Cuando vemos el diferencial por sexo, lo que estamos teniendo es un desbalance numérico entre las cortes, que por supuesto no es similar a lo que se ha observado en otros países, pero ciertamente es importante porque se ha sostenido el fenómeno durante varios años. Y eso nos lleva entonces a tener estas desigualdades en términos numéricos entre las cortes, acentuados todavía más que lo que tradicionalmente ocurre de una mayor mortalidad masculina en la infancia que la femenina. Por área geográfica tenemos los diferenciales territoriales que ya vimos y nos lleva a plantearnos la importancia de un análisis municipal. Además tenemos que en el caso de las mujeres que ya han tenido hijos y son asesinadas, y fallecen por otras causas también, pero hoy nos interesa particularmente la violencia hacia ellas, la orfandad aumenta el riesgo de rezago escolar, de inicio de temprana vida sexual, de adicciones, pero también incrementa el riesgo de muerte de los hijos de estas mujeres que han sido asesinadas o fallecen por otras causas. Y eso nos lleva entonces a una profundización y a una ampliación de los efectos de la violencia que no son obvios o no son directos, pero que también están presentes. Comenté sobre el consumo excesivo de alcohol y adicciones como elementos que a veces están presentes en las manifestaciones, en diversas manifestaciones de violencia, pero también están los antecedentes de violencia física o sexual contemporáneo o en la infancia como un antecedente más lejano, la disponibilidad de armas y muchos otros elementos que podemos encontrar que se van a expresar, van a estar expresando su efecto en la sociedad en homicidio, suicidio, agresiones en general, las microagresiones y un fenómeno que también interesa porque ha tomado ímpetu en el país, como es el desplazamiento forzado. En las situaciones de violencia en las que se pueden encontrar algunas poblaciones, el desplazamiento forzado también está ocurriendo. ¿Cómo podemos nosotros colocarnos en una situación para comenzar a reducir la violencia, entendiendo que queremos eliminar esta? Porque no solo es un compromiso internacional del país con ODS, sino también está consignado en los diferentes derechos, en diferentes normativas que están colocadas alrededor de violencia. Tenemos que reconocer que las crisis están asociadas a la ocurrencia de estos fenómenos y tenemos que entonces encontrar los elementos para desarticular que una crisis económica como la que estamos viviendo por la pandemia se vea expresada en términos de un incremento de violencia. Tenemos que colocar mayor énfasis sobre las medidas de protección y el acceso oportuno a servicios de salud, particularmente en el caso de personas que tienen un problema de salud mental. También tenemos que aprender a construir resiliencia personal y social para poder enfrentar las diferentes tribulaciones que pueden formar parte de la vida cotidiana y encontrar otros mecanismos de resolución de conflicto que no tengan nada que ver con la violencia. No solamente es eliminar la disponibilidad de armas de una manera amplia en la sociedad, que no estén en lugares donde no corresponde, sino también aquellas acciones legislativas que pueden reducir el acceso a las armas. Y igualmente importante visibilizar que este problema existe y no normalizarlo, no sentir que es algo que siempre ha ocurrido y siempre va a ocurrir y entonces no nos afecta más. No siempre ha ocurrido y no tiene por qué seguir siendo así. Y necesitaríamos una aproximación integral que en primera instancia reconociera que necesitamos el fortalecimiento del Estado de Derecho, que hemos señalado que hay un derecho a una vida libre de violencia,
que la violencia es un problema social y que queremos eliminar esto de la vida cotidiana y que debemos construir entonces los elementos de empatía, resiliencia, considerar la situación de las personas, las familias, las comunidades, eliminar los elementos de estigma y de discriminación que hacen que en algunos casos se manifiesten, eh, las ideaciones suicidas pasen a ser un suicidio manifiesto o la violencia tome de ser una agresión física a ser un homicidio. Pero estas acciones tienen que estar sostenidas en el tiempo. No es un fenómeno que se haya construido en una estación del año ni en un periodo corto. Está en lo transgeneracional como algo muy importante a considerar y tenemos que deconstruir normas culturales, aquellos espacios donde las personas declaran, sobre todo las mujeres, que las parejas tienen derecho a golpearlas o a gritar o a exigir o a controlar lo que ellas puedan tener como un salario. Todo eso tiene que deconstruirse para lograr entonces que podamos tener una sociedad que no solamente vive en condiciones de mayor igualdad en su relación de uno con otro, sino también de menor riesgo para la ocurrencia de violencia. Y necesitaríamos considerar otros elementos. Por ejemplo, la información estadística. Hemos avanzado en conocer quiénes son quienes llevan a cabo los actos de violencia, pero nos faltan todavía información. Particularmente para el caso de infanticidios, no está completa, no tenemos todos los datos que requeriríamos. Los desgloses necesarios, edad, sexo, los mecanismos, el aspecto territorial y muchos más que podríamos identificar como importantes para diagnosticar el fenómeno, pero igualmente importante para poder diseñar las intervenciones. ¿Cómo llevamos a cabo los cambios culturales? ¿Cómo incorporamos contenidos educativos que nos ayuden a generar manejo de conflictos sin violencia? ¿Cómo fortalecemos los marcos de derechos que ya tenemos señalados de tal manera que ello nos lleve a una vida libre de violencia? ¿Cómo fortalecemos el Estado de Derecho para tener una justicia expedita y la impunidad no sea una de las marcas que está señalando que los asesinatos de mujeres no están siendo castigados? ¿Cómo incorporamos intervenciones basadas en evidencia a partir de reconocer que los diferenciales entre sociedades son de tal calado que algunas de estas deben estar haciendo algo distinto y eficiente para lograr que no haya violencia de la magnitud que nosotros tenemos? Requerimos monitorear y evaluar las acciones de política pública. Necesitamos declarar que es inaceptable toda forma de violencia y que lo que necesitamos es concentrarnos en la prevención. Evitar que ocurra y no que cuando éste esté dándose estemos nosotros pensando que debimos haber hecho. Y la pandemia nos plantea desafíos adicionales porque tenemos la intensificación de la convivencia, hay un aumento de adicciones, reducciones de ingreso, pérdidas de empleo, ya comenté, el aislamiento social y la tensión de las relaciones personales, todo ello en sí mismo incrementa las formas de violencia, ciertas formas de violencia particularmente. De tal manera que hemos estado 2 años, estamos todavía en lo que podría ser una de las últimas etapas de la pandemia como tal, y tenemos este efecto que se está viendo expresado en términos de violencia. El dinamismo de la recuperación económica, la respuesta de los mercados laborales, cómo podamos fortalecer los servicios de salud mental, cómo podamos desactivar la sinergia entre elementos de violencia y adicciones, por ejemplo, cómo podemos nosotros reconocer y diseñar acciones de protección social frente al incremento de la viudez y la orfandad. ¿Cómo vamos a analizar el efecto de las secuelas de haber padecido COVID-19, eliminando estigmas y garantizando que las personas tengan la mejor atención posible para la rehabilitación que en muchos casos será necesaria? De tal forma que entonces hay información estadística específica que vamos a necesitar alrededor de la pandemia y su vínculo en su intersección con los aspectos de violencia. Todo ello nos dice entonces que tenemos una labor intensa que seguir, que vamos a tener mucho trabajo y que el área demográfica es un área de mucha riqueza en sus posiciones, en lo que conoce y lo que ha ido desarrollando
desde diversas aristas para ayudarnos a comprender el fenómeno e intentar reducir cuanto antes las diversas formas de violencia que afectan a nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosario Cárdenas. Ha sido una excelente presentación y muy dilucidadora. Agradecemos mucho su participación. Abriría entonces la sección de preguntas y respuestas o comentarios. Si alguno de nuestros participantes tiene preguntas, comentarios que hacerle a la doctora, adelante, por favor, si pueden alzar su manita. Para quienes están pidiendo la presentación de la doctora Cárdenas, si se las podemos compartir, este, sí, se las podemos compartir, doctora. Sí, seguramente se las podemos hacer llegar, aunque supondría que tal vez esta va a quedar grabada y también es una forma de irla acompañando, pero seguramente la podemos distribuir. Muchas gracias. Mm, ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacerle a la doctora Cárdenas? Buenas tardes, tiene levantada la mano y Gabriela. Ay, la doctora Maricruz también. Adri, si nos ayudas con los micrófonos, por favor. Sí, adelante, doctora Muradas, por favor. Gracias, Rosario, por tu excelente presentación. La verdad es que el panorama que refleja para el país, la situación que nos presentaste es una situación que nos impone muchísimos retos. Cómo disminuir esa violencia estructural que se ha venido manifestando durante estas décadas en nuestro país, en toda la población, en todos los grupos de edad que tocaste, ya sea el infanticidio, el suicidio, la violencia por la situación del crimen organizado que ha empañado el desarrollo y la vida del país. La verdad es que no me queda más que felicitarte porque además de presentar toda la información, hace recomendaciones de política pública de las que estaremos tomando nota y las haremos llegar a las instituciones que corresponde y desde CONAPO pues a apoyar también todo este análisis para poder fomentar políticas públicas que aminoren esta situación. Muchas felicidades, Rosario, y muchas gracias por la presentación. Al contrario, Maricruz, muchas gracias por el comentario. Me parece que la profesora Salazar tiene una pregunta. Sí, adelante, por favor. Gracias, Rosario. La verdad es que me dejas atónita con los datos que presentas. Como sabes, no soy especialista en el tema. Es muy fuerte lo que acabas de presentar. Yo tengo una pregunta que no sé si es pertinente, me parece muy completa tu información. Solo quería a ver si nos podrías mencionar algo sobre cómo se enfrentan estas condiciones de violencia, digamos, en términos generales, qué pasa con la atención a las víctimas, qué pasa con las instituciones punitivas, digamos, esto de qué pasa con las mujeres, con los homicidios, con los perpetradores y con las víctimas. Entonces quería ver si nos podías ilustrar o completar un poquito este dato de este panorama que es verdaderamente espantoso, por decirlo menos. Gracias.
Al contrario, gracias Clara por tu pregunta. Lo que tenemos en el país son diferentes mecanismos que están colocados en la normativa, pero que no han sido eficientes para interrumpir estos procesos. Y uno puede encontrar, como dije, diferentes modalidades de expresión de la reacción que en la sociedad causa. La más vocal, la más organizada, no por ello eficaz, es la de las madres cuyas hijas han sido asesinadas. Suelen estar mejor organizadas, suelen llamar la atención sobre el problema y sin embargo eso no se traduce en condiciones de menos riesgo para las mujeres frente a estas formas de violencia. El caso de los hombres hemos ido normalizando muy desafortunadamente las noticias y uno recibe casi de manera cotidiana o de manera con cierta frecuencia cuántas personas han sido asesinadas, la mayor parte de ellos hombres, y no es algo que nos provoca una reacción. Y en el caso del infanticidio, a mí sí me preocupa que no tienen quien señale que ha ocurrido, porque son las propias familias, en el seno de las propias familias, donde suele ocurrir. Y aunque es un número pequeño, insisto, en relación con todos los fallecimientos de menores de 1 año que se dan en el país, ello no hace que sea un problema menor. Al contrario, su ocurrencia nos dice algo sobre cómo la sociedad no está protegiendo a sus elementos más frágiles, en este caso frágiles por edad. Y en el caso del suicidio, aun cuando no estamos en los niveles más altos, sí podemos, en relación con lo que ocurre en otros países del mundo, sí podemos encontrar esa ausencia, ese hueco de acciones específicas desde el gobierno. La identificación de las ideaciones suicidas, la identificación de esta interacción entre adicciones y salud mental o consumo de alcohol o actos de discriminación en función de diferentes características, condiciones o preferencias y cómo eso lleva a algunas personas a las condiciones de suicidio. Entonces, hay diferentes instancias y sin embargo no están actuando de manera eficiente a la luz de simplemente lo que ha ocurrido entre el 2015 y 2020. El hecho de que había estado reduciéndose y después de manera sistemática sube. Y aun cuando en 2020 esperamos que era de esperarse que se acentuara, eso no significa que deba ser tomado como algo que no pueda cambiar. Lo que necesitamos es ser mucho más profundos en el alcance de las acciones que llevamos a cabo para lograr que haya puntos de inflexión a la baja, porque la información nos muestra que tanto en el pasado como en otras circunstancias nosotros podemos tener niveles menores. Y me parece que esto de no aceptar la violencia es algo fundamental. Si nosotros nos acostumbramos a pensar que las microagresiones están ahí y no pasa nada, entonces de esas pasamos a agresiones y de las agresiones en sus diferentes manifestaciones claramente puede llegar a un homicidio. Y eso es lo que queremos evitar. Otro de los indicadores que ODS está siguiendo, al menos para el país, son las mujeres que han sufrido violencia en el contexto de relaciones sentimentales. Y las cifras son muy importantes. Muestran cómo las relaciones de pareja necesitamos garantizar que en la formación de las personas haya los elementos que les permitan negociar sus relaciones y empoderar a las mujeres para lograr una relación igual con los equilibrios que se necesiten. Y señalo los equilibrios porque efectivamente las mujeres tienen el efecto fisiológico de la reproducción. Y mientras no reconozcamos que eso ocurre, no vamos a lograr transformar las condiciones laborales que hagan que las mujeres no se vean afectadas en sus trayectorias de mejora laboral por haber pasado por los procesos reproductivos. Hay muchos otros elementos que podríamos poner en juego en estas intersecciones. En esta ocasión solamente es una descripción de nuestra situación y las propuestas de lo más elemental que podemos hacer para modificarlo en el país como una necesidad de extrema urgencia. Gracias, Clara. Gracias a ti.
Muchas gracias a la maestra Clara y a la doctora Cárdenas. Le daría la palabra a la doctora Gaby Mejía, que tiene una duda, una pregunta, y después le daría también la palabra a Norma Ojeda, por favor. Adelante, Gaby. Me parece que la doctora Mejía necesita que le permitan abrir el micrófono, por favor. Adri, ¿le podrían abrir el micrófono, por favor, a la doctora Mejía? Gracias. Gracias, Adri, perdón aquí. Buenas tardes. Rosario, pues tengo que empezar obviamente por lo obvio. Muchísimas felicidades. Muy interesante tu presentación, como siempre. Muy alarmante los datos que nos presentas, pero bueno, tengo que, justamente comentaba yo ahorita con Maricruz, me encanta cómo nos vas argumentando con tus datos, así que bueno, me encantó, me encantó. Te tengo algunas preguntas. Vi que muy cuidadosamente usabas la terminología factores asociados. Y esto es algo que la verdad es que también no soy especialista en el tema. Y te iba yo a preguntar sobre estudios longitudinales en donde pudiéramos tener un tipo de causalidad. Yo sé que esto es un tema muy complicado, hablar de causalidad, cuando estamos haciendo este tipo de estudios sobre determinantes que se puede estudiar. No sé si hay en otros países, no sé si aquí mismo en México, justamente sobre esta terminología de factores asociados más que determinantes. No sé si me estoy explicando, estoy un poco enredada, pero muchas gracias. Esa era una de mis preguntas, y nos podrías ampliar un poquito. Y luego lo siguiente que me llamó mucho la atención eran justamente este como contraste en cuanto a tasas de homicidio. Estaba yo viendo a qué estado de la República me tendría yo que mudar derivado de justamente tasas de homicidio en mujeres. Veía yo que Yucatán era de los más bajos. Pero cuando nos vamos al lado opuesto de la moneda, bueno, no opuesto, a la parte de suicidios, se dispara esa tasa. No sé si tengas alguna explicación o qué podría estar pasando. Otra cosa que me llamó la atención, pero ahí no me quedó muy claro en la gráfica, era si era Chiapas. Creo que también el suicidio se dispara un poquito y eso también me llamó la atención. No sé si tenga que ver con algún factor asociado, vuelvo al punto, derivado de los datos que hay, población indígena, no sé. Pero bueno, eso sería como dos cuestiones para ver si tomar en cuenta. Y nuevamente, muchas felicidades. Me encantó tu presentación. Muchas gracias. ¿Quieren que tomemos la pregunta de la doctora Ojeda o contesto a la doctora Mejía y después la doctora Ojeda? Ustedes me indican, por favor. Pues si gusta, le pedimos a la doctora Ojeda que nos dé su pregunta porque hay algunas otras intervenciones que quieren hacerse. Por favor, adelante, doctora Ojeda. Voy a avanzar contestando la de la doctora Mejía, mientras tal vez técnicamente alguien nos ayuda a que la doctora Ojeda no tenga eco y podamos Sí. comunicarnos con ella. Pero sí es deliberado hablar de factores asociados. Yo no estoy de acuerdo con los determinantes. La palabra significa que cuando una cosa está presente, otra tiene que ocurrir. Y cuando uno está en el área de salud, uno reconoce que no funciona así. No funciona de esa manera porque hay personas que se expusieron a un factor y eso no representa, no los coloca necesariamente como padeciendo o como desarrollando el otro.
Y además porque la información frecuentemente no nos permite a nosotros dar cuenta de la causalidad cuando no podemos ubicarla temporalmente. Muchas de nuestras fuentes tienen un corte transversal y tal cual. Les pedimos, por favor, que quien no esté hablando apague sus micrófonos, por favor. Gracias. Y en lo que tenemos entonces son fuentes transversales donde no siempre podemos identificar que haya ocurrido primero una cosa o la otra. Y porque además cada uno de estos elementos es susceptible de modificarse con las intervenciones adecuadas. Ninguno de nosotros debería quedarse con la idea de que una vez que se tiene, por ejemplo, un marcador genético, no hay nada que se pueda hacer. Siempre hay algo que se puede hacer para modificar la posibilidad de desarrollo de un problema de salud, aún en el caso de los marcadores genéticos. Y en ese sentido, entonces, prefiero pensar en los factores asociados y cómo eso nos da espacio para modificar condiciones. Hay muchos estudios longitudinales, lo que no estoy segura es que tengan la posibilidad de permitirnos estudiar algunos de estos efectos de violencia. Sí conocemos el efecto transgeneracional, donde la experiencia en la infancia, experiencias de agresiones sexuales, se ven asociadas frecuentemente con algunos comportamientos que también son de alto riesgo. Por ejemplo, cuando tenemos en la pubertad mujeres que tienen un gran número de parejas, a veces han sido sujetas de una agresión sexual y nosotros no recuperamos esas historias y tampoco las consideramos. Y de ahí que hablará de cómo tenemos que eliminar los elementos de discriminación y de estigma e ir más allá y reconocer que algunas de estas expresiones, sea de autodaño o sea de daño a los demás, provienen de un espacio de agresión, de una conformación de la persona que no tuvo las mejores condiciones. Cuando ocurre un infanticidio, esas familias tienen un problema adicional y uno tendría que incorporar este elemento de terapia entre las acciones a tomar, no solamente las de índole legal, porque lo que tenemos es alguien que no puede en grupo eh, atender las necesidades de crianza de un recién nacido. Por supuesto, la violencia está presente en el resto de las edades pediátricas, en el resto de las edades de la infancia. Solamente yo llamo la atención sobre el de infanticidio del día de hoy, porque me parece que sí refleja esta situación de ruptura de los tejidos sociales y de la parte más grave dentro del país. Y en términos de homicidio y suicidio, pareciera que, dado que se dan en los mismos grupos de edad, es el caso de Honduras, tienes una especie de riesgos en competencia. Hay tantos homicidios de hombres jóvenes que hay pocos suicidios porque en estas edades son pocas las causas de muerte que pueden estar presentes. Las de índole natural son muy restringidas. Y entonces, habiendo ocurrido un homicidio, es alguien que sale de la posibilidad del suicidio y tienes esa compensación. Y es posible que tengamos nosotros algo similar. Por eso la información estadística necesita ir más allá, no solo los registros administrativos y lo que hoy estamos recuperando, sino también reconocer que este es un problema de tal prevalencia, de la implicación que tiene sobre la sociedad y lo que está reflejando, que necesitamos aproximaciones adicionales para recuperar la información de lo que está ocurriendo. Empezando, para el caso de suicidio, empezando por las ideaciones suicidas. Algunas personas tienen varios intentos de suicidio hasta que uno resulta y se concreta. Y eso me parece que son oportunidades perdidas, donde nosotros no estuvimos haciendo un trabajo. A veces no hicimos trabajo y a veces, y ciertamente no hicimos un trabajo eficaz, suficiente para interrumpir esos procesos de daño a las personas. Hay algunos otros del mismo estilo que la violencia intrafamiliar, puede quedarse a nivel de la expresión de daño sin que haya un fallecimiento. También podemos encontrar algunos otros que son autodaños que no llegan a suicidio, ni siquiera ideación suicida, pero están afectándose
afectándose, como son, por ejemplo, los desórdenes alimentarios, tendrían un papel similar y no está puesto aquí. Y si la información necesita mucho más análisis, es una información muy valiosa y necesitamos encontrar todos los elementos que vinculan las diferentes dinámicas para poder entender mejor qué es lo que está ocurriendo y, por supuesto, plantear qué tendríamos que hacer adicional a lo que ya existe y mejorarlo en su operación. Y no sé si la doctora Ojeda ya esté en condiciones de participar con su micrófono. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Ojeda, tiene el uso de la voz. Por favor, intentamos a ver si puede hacer ¿Me, su pregunta. me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Sí, ya la escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, felicitar a Rosario por tan excelente presentación. Parece que el eco está ahí. Yo lo que quiero es hacer una reflexión general, porque al hacer la comparación con otros países y la comparación en el tiempo para el caso de México, de los distintos indicadores que nos presentas, uno necesita buscar las múltiples causas que puede haber para cada tipo de muerte, vamos a decir. Pero hay un asunto que ojalá esta presentación sirviera para que el Consejo Nacional de Población iniciara una especie de campaña de análisis que nos permitieran identificar varios de los factores que están detrás de las explicaciones. Y hay una en particular que ojalá se pudiera trabajar y que son los factores contextuales, tanto históricos como de las distintas regiones del país. Un favor, doctora Ojeda, para escucharla mucho mejor. Me parece que tiene dos dispositivos abiertos. Si puede apagar alguno o silenciar el otro para que la escuchemos sin eco, por favor. Ok, a ver. ¿Me escuchan? Sí. Parece que ya se fue el eco. Ay, gracias. Qué bien, gracias a usted. Sí, yo quisiera que esta presentación de Rosario no solamente nos motivara a pensar en las múltiples causas y consecuentemente en las diferentes acciones que tomar. ¿Me están escuchando? Te escuchamos muy bien, Norma. Muchas gracias. Ok. Yo quisiera ver la posibilidad de invitar al Consejo Nacional de Población de iniciar una especie de programa de análisis de los múltiples factores que pueden estar explicando las distintas causas de muerte y tipos de muerte de lo cual nos presentaste. Pero hay algunos de los aspectos que son los más difíciles de trabajar son aquellos que llamamos contextuales. Y lo contextual puede ser en términos de qué ha pasado en términos de los cambios en el país. Por ejemplo, estoy pensando que en el año 2005, que es el último registro donde la tasa de mortalidad por homicidios para el caso de hombres, no me acuerdo si era hombres o total, se podría decir que llevaba su curso normal y después se dispara de una manera terrible.
en donde obviamente las condiciones de desarrollo no van a explicar eso. Y también si nos comparamos con países con menores niveles de desarrollo, como por ejemplo Panamá, o similares, Argentina, un poquito similares Chile. O sea, hay cuestiones contextuales en nuestro país que deberían de ser puntualizadas y eso solamente se puede lograr con un equipo de investigación. No solamente es tarea de un investigador. Y eso es lo que yo quisiera invitar al Consejo Nacional de Población. Estoy pensando en condiciones del crimen organizado, estoy pensando en condiciones relacionadas con las distintas, vamos a decir, cambios de gobiernos, cambios de administraciones en los distintos estados. Por ejemplo, yo acá en el Baja California, pues casi podemos decir cuando se empezó a disparar la violencia de una manera terrible. Y si bien mi interés en particular es la violencia hacia las mujeres, al igual que muchos de ustedes, lo que es muy claro es que van de la mano la violencia masculina y la violencia femenina. Y si queremos mejorar la violencia, disminuir la violencia hacia las mujeres, hacia los infantes, necesitamos disminuir la violencia masculina también. Y finalmente, también una invitación al Consejo Nacional de Población y otras instituciones de gobierno. Yo creo que hace mucha falta programas de acción que se enfoquen a los hombres también. Ya no solamente es empoderar a la mujer, eso hay que seguir haciéndolo, pero también es muy importante ayudar a la población masculina más joven a entender dónde estamos y cuáles son los cambios en las relaciones de género, por qué ya no funcionan ciertas cosas, cómo entenderse con ellas. Entonces, otra vez, esto es una reflexión, gracias a la excelente presentación de Rosario, para que se utilice de alguna forma y se profundice más en esto. Pues muchas gracias y disculpen tanto tiempo. Gracias, Norma, por lo que nos comentas y lo provocador de tu sugerencia. Sí, estoy de acuerdo contigo. El elemento contextual es fundamental, entender qué cosas en el tiempo se transformaron, cuáles son las que están propiciando que esto ocurra, que esto se registre. Y sí, sí me parece que al margen de las condiciones sociales y las diferencias que guardan los países, cuando hablamos de algo que tiene un contexto biológico, el elemento que hace la diferencia en los niveles que observamos tiene que ver con todos los componentes socioeconómicos, culturales y políticos. Y eso es solo para señalar que es posible, que no estamos en la situación límite donde ya no hay margen para reducir aún más una causa de muerte, porque nuestros pares en otras circunstancias de contexto nos señalan que sí es factible. Y eso creo que es algo que hemos aprendido a partir de ODMs y de otras estrategias internacionales. Y en el caso de la región, la violencia es extremadamente alta y nos sirve para recordarnos que esto no es natural, que podemos hacer algo para cambiarlo. Pero muchas gracias. Gracias a ti, Rosario. Muchas gracias, doctora Ojeda y doctora Cárdenas. Le daríamos la palabra, por favor, a Alejandro Velázquez. Doctora Rosario Cárdenas, muy buena presentación. Yo tengo una duda, siguiendo la línea que marcó la doctora Clara Salazar, que hablaba qué pasaba con estos perpetradores, estas personas que cometían delitos. Yo mi pregunta va más hacia qué pasa en este contexto del que ya nos mencionaba la doctora Norma Ojeda, que cada vez está más marcado por la impunidad, por la incredibilidad de las instituciones y que cada vez van cobrando más relevancia en hacer frente a la justicia. Tal es el caso como los linchamientos, estas personas que se me fue el nombre que custodian en Michoacán, que hacen propias guardias de seguridad.
y que usted hablaba de un Estado de Derecho que implicaba que estuvieran los poderes tanto legislativos como judiciales y que cada vez la sociedad ya no cree en ellos. ¿Qué pasa ante ese frente? ¿Qué hay que, bueno, usted habla un poco de qué hay que hacer, pero yo le preguntaría cómo podríamos abordar ese tema cuando ya no hay una credibilidad y cada vez la sociedad toma cuenta para hacer frente a la violencia? Muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Todos estos son problemas que se van construyendo a lo largo del tiempo y van reflejando las modificaciones en la sociedad. Desafortunadamente, en nuestro caso, el deterioro en las condiciones de esta y no su mejora. Y en ese sentido, entonces, siempre existe la posibilidad de transformarlo, pero sí se necesita, entre otras cosas, el fortalecimiento del Estado de Derecho, porque eso es lo que nos da certidumbre de la aplicación de la normativa y lo que eso puede hacer de diferencia para problemas como esto. Visibilizarlo es igualmente importante. Si nosotros no reconocemos que el problema existe, porque sabemos leer sus números y ver sus transformaciones y sus diferencias entre grupos, entonces es como si no existiera. Y aunque es muy numeroso, se queda subsumido en el fenómeno de mortalidad más amplio. Uno podría quedarse con la idea de COVID-19 y el número de defunciones y olvidar lo que son el resto de los efectos que nosotros vamos a tener presentes, algunos muy importantes en la parte de dinámica demográfica y la dinámica social. Entonces, visibilizarlo es un primer punto, reconocer que es factible modificarlos es otro, y reconstruir la confianza en las instituciones y construir la confianza en las instituciones. Las dos cosas son igualmente importantes también, porque tenemos un país que no cree en las instituciones. La diferencia entre las razones, los elementos que subyacen a estos cuatro fenómenos que comenté, también forman parte de poder establecer medidas que de forma eficaz las transformen. Si uno coloca homicidios juntos y no reconoce que las razones por las cuales están ocurriendo los homicidios masculinos son distintas de las razones de los homicidios femeninos, entonces no estamos eh, pudiendo analizar el problema con todas sus facetas, con todas las aristas que conllevan. Y eso no nos va a permitir a nosotros avanzar. Pero creo que el punto de partida, si me pidiera que por dónde comenzar, es reconocer que esto no es natural, que no tiene por qué estar ocurriendo y que eso se tiene de modificarse, que necesita un elemento de fondo y que para ello hay que involucrar los diferentes sectores, incluyendo, como mencioné, el educativo, porque ahora mismo yo no lo veo formando parte de la discusión sobre la reducción de la violencia y lo que sería la aspiración a eliminarla. Aunque ya hablamos de la eliminación de violencia, sé que vamos a estar cercanos a eliminarlos cuando seamos suficientemente exitosos, pero siempre nos quedará un trabajo permanente por revisar que no esté ocurriendo y sobre todo que no esté dándose en los grupos de mayor fragilidad o aquellos que están en las situaciones más extremas o extremadamente rezagadas o comprometidas en la sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Le daría la palabra al doctor Felipe Gaitán, que también hizo un comentario en el chat, entonces me gustaría que por favor sí puede hacer esta pregunta. No escucho al doctor Gaitán. Yo tal vez, si abre su micrófono o le permiten abrirlo. Sí, si le pueden por favor abrir el micrófono al doctor Gaitán. Él lo puede abrir, pero creo que no.
Doctor Gaitán, si gusta hacernos la pregunta o si desean que lea el comentario. Mientras vemos si el doctor Gaitán participa, yo sí quisiera recuperar el hecho de que tanto el maestro Romo como la doctora Muradás nos están dando la información de las publicaciones que CONAPO tiene que tocan algunos de estos temas. Las de causas de muerte son más amplias y en el caso de desplazamiento, sé que el Consejo Nacional de Población ha trabajado en este tema durante este periodo, en los años recientes, y entonces también está disponible para que podamos consultarlos todos y avanzar en nuestro conocimiento sobre estas áreas. Y me parece importante, aunque está en el chat, por si alguien no lo ha visto, están disponibles las publicaciones sobre estos temas. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Nos comentan que el doctor Gaitán no puede abrir su micrófono, entonces si gusta le leo el comentario que puso en el chat. Y él pregunta, Rosario, ¿cuál es la proyección al futuro de la violencia teniendo en cuenta que las políticas públicas no han ayudado a disminuir los niveles? ¿Se incrementará o se estacionará en los próximos años? Yo estoy de acuerdo en que no hemos hecho un buen papel, pero no quiero aceptar que no estamos en condiciones de, mediante las políticas públicas, las acciones legislativas y las de las relaciones entre las personas, modificar la tendencia de estos fenómenos. Creo que, genuinamente creo que reconocer que está el problema es el primer paso para intentar hacer algo distinto. No, uno podría trazar una línea y decir que van a seguir aumentando con el mismo dinamismo, pero ahí entraría lo que la doctora Ojeda nos dice sobre los contextos y cómo estos se relacionan con las circunstancias. Evidentemente, las condiciones de empeoramiento socioeconómico que la pandemia trae aparejadas son espacios que propician que estos elementos de inseguridad y violencia se profundicen. En la medida en que nosotros seamos capaces de paliar lo más rápidamente posible el efecto de la pandemia y hacerlo de la manera más igualitaria posible, entonces estaríamos disminuyendo la posibilidad de que ese factor como tal por sí mismo estuviera modificando al alza la violencia. Pero la misma trayectoria que nos muestra las cifras nos señala cómo ha estado fluctuando con algunas transformaciones a lo largo del tiempo y nos dice entonces que tendríamos que analizar qué sucedió en 15, por ejemplo, para poder recuperar lo que ahí haya pasado que ayudó a disminuir la violencia. También, ¿qué hace la violencia tan distinta entre hombres y mujeres? No solamente el componente posiblemente vinculado con lo delincuencial y ciertamente con los factores de socialización de hombres, sino algunos más que nos permitieran reducir esas brechas que hoy mismo observamos. En el caso de suicidio, el dinamismo que ha seguido el fenómeno en el caso de mujeres es muy preocupante, aun cuando tiene una son tasas bajas comparado con lo que ocurre en otros países del mundo. Pero sí, el dinamismo es la parte de la preocupación y tendríamos que analizar, quizá con una aproximación cualitativa y con la sensibilidad del caso por el tema que se trata, qué es lo que está llevando a las mujeres a una situación límite donde tal vez las ideaciones, tal vez los intentos o si es el primer caso de suicidio está ocurriendo, se está concretando. En general, los mecanismos que utilizan hombres y mujeres para suicidarse son distintos. Los hombres son mucho más eficaces porque usan armas de fuego. Las mujeres tienden a usar medicamentos y eso entonces da una oportunidad para que no ocurra. Pero mientras no estemos nosotros sistemáticamente recuperando la información y deliberadamente buscando las historias, no vamos a ser capaces de implementar acciones que modifiquen estas trayectorias. Pero yo sí confío. Estoy convencida de que si identificamos el problema, entendemos qué está pasando, tenemos como una posibilidad toda la acción de la política pública y de la movilización de la sociedad para transformarlo. Y eso es lo que tendríamos que hacer en el caso de violencia. Creo que es lo que uno no puede quedarse al margen una vez que reconoce
que esta es la situación en la que estamos inmersos y lo que implica para cada una de las personas, las familias, las comunidades y el país en su conjunto. Me parece que hay muchas áreas donde podemos comenzar a trabajar y muchos espacios multidisciplinarios desde los cuales haríamos una diferencia para las 4 manifestaciones que hoy tocamos en esta plática. Gracias, Felipe, por la pregunta. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Y tenemos una última pregunta de José Luis Garrido, que dice, ¿cómo ha aumentado el nivel de violencia a casos tan extremos como los descabezados de las noticias de hoy? ¿Y es terrorismo u otro tipo de descomposición social y mental de los perpetradores? Entiendo la razón de la pregunta. Yo diría más bien que tendríamos que centrarnos en por qué estamos normalizando la violencia, por qué nos parece que esos niveles son niveles que no nos conmueven, que no nos llevan a sentir que estamos en una situación crítica. Y que reconociendo que estuvimos en algún momento cercano en este mismo país con circunstancias similares, con un fenómeno de menos intensidad, nos debe conducir a reconocer que podemos hacer algo. También que tenemos 2 décadas sin movernos lo suficientemente y que estamos entrando en una fase de mayor preocupación, donde si no aprovechamos, si no actuamos de una manera más eficiente en esta última etapa, estaremos en una situación más compleja porque estamos envejeciendo como sociedad. Y eso nos lleva entonces a plantearnos otra serie de problemas. Al mismo tiempo, eh, creo que el hecho de que estemos reunidos aquí y todos los que estamos aquí tenemos un interés en los estudios de población, hace una diferencia sobre lo que podemos aportar al país. Cada uno desde los espacios donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos y con quienes entramos en contacto, podemos hacer una diferencia al utilizar nuestras herramientas de trabajo en mejorar las condiciones de vida de la población. Y eso me parece que es una posibilidad. No normalizar la violencia, no aceptarla, reconocerla como algo anómalo y muy complejo, pero para los cuales tenemos diferentes instrumentos, herramientas y tenemos nuestro propio interés por mejorar, modificar y en este caso desarrollar en esa área, en ese sentido integral a la sociedad mexicana. Y creo que con eso podemos entonces colocarnos en una posición de trabajar desde lo local para modificar esto en lo nacional. Es muy afortunado que en este espacio estén confluyendo los consejos estatales de población, porque me parece que en esa colaboración entre el Consejo Nacional y los consejos estatales puede darse la discusión que permita algunas acciones de política pública surgidas desde lo que la propia política de población le plantea a la sociedad y con la temporalidad requerida para ir obteniendo algunas transformaciones y con ello entonces estar en condiciones de dinamizar la, la reducción de la violencia en todas sus formas, estas y las que hoy no hemos abordado. Gracias. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Reiterar nuestras felicitaciones por la excelente presentación que nos dio. Agradecer mucho esta conferencia, este inicio de conferencias por parte del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, que estamos seguros que será muy fructífero y que todos los asistentes, los consejos estatales de población, los representantes de las comisiones de población del Senado, de diputados, todos los asistentes, siempre serán muy beneficiados por estas excelentes aportaciones. A nombre de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez, quiero agradecerles muy especialmente a usted, doctora Cárdenas, y a todos y cada uno de ustedes su presencia el día de hoy y invitarlos a que nos acompañen para la próxima conferencia que será el 28 de abril
con el doctor Felipe Gaitán, quien nos hablará de los cambios demográficos y el pluralismo religioso en México, y también comentarles y agradecer mucho las invitaciones que nos hace la doctora Ojeda, las cuales transmitiremos a nuestra titular, la maestra Rodríguez, para considerarlas y tomar en cuenta estas grandes sugerencias. Muchísimas gracias a todas y todos y muy buenas tardes. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.